Juan 1:11. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo todos juntos, fuerte por favor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y unas hojas atrás, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, y el verso 9. Lucas 19:9, como dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Siéntese por favor. Y en esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor con un título que dice: una visita inesperada, pero gloriosa. Una visita inesperada, pero gloriosa. La tercera es la vencida. Una visita inesperada, pero gloriosa. Amén. ¿A quiénes le gustan que los visiten? ¿Seguro? Amén. Hay visitas agradables, ¿cierto que sí? Hay personas con las que uno se deleita que vayan a casa. Siempre habrá un tema de conversación, o así no se hable mucho, siempre será agradable ver las personas, ¿cierto? Pero yo creo, yo asumo, presumo, sospecho que hay visitas que no son tan agradables. ¿Bajaron los amén? A veces suena la puerta, a veces suena el timbre, y cuando uno abre, ¿cierto? Los testigos. Así sean conocidos, a veces uno no espera la visita de alguien, ¿cierto? De pronto usted un domingo, 3 de la tarde, 2 de la tarde, está muy cansado, el día domingo se está descansando, está en casa, está en familia, se recostó, pero alguien que no tiene mucho que hacer quiere ir a visitarlo. Usted se acabó de acostar hace 5 minutos, está empezando a profundizar en el sueño, pero lo despertaron. ¿Ahí la visita es agradable o no? Aunque la persona sea agradable, yo creo que ya la visita no es tan agradable. Parece que llegó en el momento menos oportuno. A eso queremos hacer referencia esta mañana. Cuando una visita, cuando el Señor visita, y cuando para alguien se convierte en una visita agradable, quizás no esperada, pero agradable porque es el Señor, o para algunos de pronto no era lo que estaban esperando. Amén. Aquí en 2 porciones de la escritura que acabamos de leer, encontramos lo que sucedió en Israel precisamente hace 2000 años. Precisamente el Rey de la Gloria, al que conocemos como el Dios Todopoderoso, tenía el propósito de visitar a su pueblo. Inicialmente él enviaba razones con unos hombres a quienes llamaban profetas. El profeta era un razonero, básicamente. Y el profeta llegaba y le decía al pueblo: el Señor les envía a decir, o en términos bíblicos, he aquí palabra de Jehová. Pero el propósito del Señor era ir personalmente a visitarles. Y ya les había anunciado la visita con muchos años atrás, varios siglos atrás. Les había dicho cómo incluso los iba a visitar. He aquí la Virgen concebirá. Amén. Nacerá un niño y se llamará su nombre Emanuel.
que traducido es Dios visitando a su pueblo. Y en Jesús se cumplió la visita del Señor. Amén. En Jesús se cumplió la visita, se cumplió el propósito que Dios tenía de visitar a su pueblo. Y yo creo que a veces para nosotros las visitas son inoportunas, inesperadas, porque no hay un propósito por el cual me están visitando. En otras palabras, aunque yo no esté esperando la visita de alguien, o aunque ese alguien no sea mucho de mi agrado, si él trae un propósito, si él me dice, siéntese que necesito decirle algo, yo creo que se me va el sueño y me siento a escuchar qué es eso que me tienen que decir. Pero yo creo que nosotros, teniendo buenos modales, teniendo cultura, teniendo ética, aunque la visita no sea agradable, a nadie devolvemos de la puerta. ¿O sí? No. Yo creo que no. No devolvemos a esa visita desagradable de la puerta, ¿o sí? O de pronto hacemos un gesto, le damos a entender que tenemos sueño, que estamos ocupados, que voy de salida. De pronto. Pero normalmente no. Por educación, por lo menos, recibimos la visita. Pero lo que encontramos en la Escritura es a un pueblo que parece que no recibió la visita del Señor. Es más, Juan se atreve a decir, no lo recibieron. Como que llegó a la puerta el Señor de la casa de Israel, con ansias de visitarles, con ansias de hacer algo en medio de su pueblo. Él ya les había dicho, he aquí mi pueblo es llevado cautivo, es atormentado todo el tiempo. ¿Y qué hago yo aquí? Dijo el Señor en Isaías, he aquí yo mismo iré y les salvaré. Les había anunciado que su visita no era porque no tuviera nada que hacer, era porque iba a salvarles. Era porque iba a transformarles, era porque había una opresión en el pueblo. Y el Señor quería libertarles de eso. Si usted se entera que a su amigo, que al hermano, que a la persona conocida, que quizás corre peligro, que algo le va a pasar, yo creo que usted inoportunamente va y lo toca, lo visita y va internamente y le dice, cuidado, su vida corre peligro. ¿Cierto? Usted a veces avisaría, alertaría a su amigo, a su hermano de que tiene un peligro. Y seguramente su amigo, su hermano, pues se persuade, se prepara, se alerta si hay un peligro y agradece a quien le avisó. Pero Juan dice allí, él vino a lo suyo. Algunos lo interpretan como que al pueblo, lo suyo, su pueblo. Y otros lo interpretan como su propósito, a lo suyo, a lo que él venía a hacer. Sea lo uno, sea lo otro, era la visita del rey a su pueblo. Y era tras un propósito, porque en Lucas lo leímos en el verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo empecé a pensar y a meditar y dije, claro, entiendo. El pueblo o parte del pueblo no sabía o no entendió o no creyó que estaba perdido. Por eso para muchos no fue agradable la visita del Señor. No generalizamos a todo Israel porque muchos le recibieron. Porque el verso 12 de primera o del capítulo primero de Juan dice, mas a todos los que le recibieron. Amén. O sea que si hubo quien recibiera la visita del Señor. Es más, en el capítulo 19 lo leímos, o leímos una parte. Esta historia nos cuenta que el Señor iba de camino a una ciudad y había mucha gente siguiéndolo adelante de él, pero también observando cómo Jesús pasaba por en medio de ellos. Y uno de ellos, pequeño de estatura,
que había escuchado hablar de Jesús, que conocía su fama, que no sabía de estar perdido o no, que no esperaba la visita de él en su casa, simplemente se asomó a ver de quién hablaban, a ver cuál era el alboroto. Y este varón llamado Zaqueo dice que se sube a un árbol porque era bajo de estatura, probablemente como algunos de nosotros, probablemente. Y estando aquel hombre en el árbol, Jesús va pasando y usted sabe lo que Jesús hace, ¿cierto? Se detiene en medio del camino, observa a Zaqueo, que está curioso, que está simplemente observando. Y yo creo que es incómodo que usted se asome a la ventana a ver algo y lo vean mirando. ¿O no? Aquí ninguno se asoma a la ventana a saber nada, ¿cierto? Pero a Zaqueo lo vieron mirando por la ventana, observando a Jesús pasar. Y entonces el Señor le dice a Zaqueo que descienda de ese árbol prontamente, porque va ¿para dónde? Para su casa. Imagínense la escena. Zaqueo no sabe quién es Jesús. Obviamente Jesús sabe quién es Zaqueo, pero Zaqueo no está esperando la visita de aquel varón a quien va a observar. Va por allí por la calle mucha gente, va el gobernador o el presidente bajando en medio. Usted simplemente de novelero se asomó a ver qué pasaba y de repente le dicen: venga, voy para su casa. Usted no se espera eso. Por eso el mensaje es una visita que inesperada, pero para algunos gloriosa. Ahora Zaqueo se baja prontamente, no sé qué pasó por la cabeza de Zaqueo, pero inmediatamente se va y guía a Jesús y guía a los que van con Jesús a su casa. Y al estar allí, la Biblia dice que se hace un banquete. Se prepara comida para la visita. Amén. Porque a las visitas hay que atenderlas. Hay que recibirles en casa. Así no lleven nada. Hay que atenderles. Y en medio de lo que sucedía en esa casa, es decir, media hora antes de haber Zaqueo visto a Jesús, por la cabeza de Zaqueo no pasaba repartir lo que tenía, repartir su heredad, sus bienes, sus pertenencias. ¿Por dónde había pasado? Por la cabeza de Zaqueo decir: voy a dar, y si a alguien he defraudado, que era lo más seguro, devolver 4 veces lo que había defraudado. No había pasado por su cabeza. Pero no fue sino hasta que Jesús entró a su casa, a su intimidad, a su mesa, a su cena, que él pudo comprender su situación, entender que estaba ¿qué? ¿Cómo dice finalizando el capítulo? Perdido. Zaqueo lo comprendió simplemente con la visita de Jesús. Y por eso se para y entonces dice: voy a devolver, voy a dar a los pobres, a quien haya defraudado le devuelvo 4 veces. Y Jesús, al ver lo que sucedió, le dice: hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa. Pero ¿cuándo ocurrió que Jesús lo dijo? Cuando primero Zaqueo reconoció su posición, su situación. Amén. No fue sino hasta que Zaqueo tomó la actitud correcta cuando Jesús dijo: se hace efectiva la salvación aquí. En otras palabras, si Zaqueo menosprecia la visita, si Zaqueo se para en la puerta y dice: Señor, iba de salida, Señor, tenía sueño y me estaba acostando, Señor, venga más tarde, entonces en esa casa no se hace efectiva la salvación ese día. ¿Me estoy haciendo entender? Él recibió la visita y él recibió la salvación. Y Jesús entonces lo clarifica diciendo: porque a eso vine. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y entrando en paréntesis aquí en ese se había perdido, haciendo un resumen corto a través del panorama del Antiguo Testamento, usted se da cuenta por qué Jesús dijo eso, porque dijo se habían perdido. Y fue un término fuerte, un término, dejémoslo en fuerte nomás. Y por eso incluso muchos cuando escuchan un término como este, es que usted está perdido, la visita se hace desagradable. Porque no siempre Jesús fue a visitar a alguien con el deseo de sanar a alguien, con el deseo de proveerle comida, con el deseo de darle estabilidad económica, con el deseo de que la familia viviera en paz. No siempre fue así. En otras ocasiones su visita fue para acomodar lo que estaba desacomodado. Era para advertirles que no estaban bien. Es más, la visita de Jesús a Israel incluía ambas cosas. Traer paz para Israel, traer estabilidad para su pueblo, recordarles que quien gobernaba sobre ellos era el Dios soberano. Esa era parte de la visita. Pero la otra parte de la visita era decirles, muchachos, cambien. Es más, dentro de las primeras palabras que Jesús comenzó a predicar y a decir, ¿cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercó. O sea que no todo fueron palabras bonitas, hermosas, cómodas o que a la visita le agradara. Por eso a veces hay visitas que son incómodas. A veces hay visitas a casa porque quien viene a decirnos algo que nos va a incomodar. Pero es la manera. ¿Usted lo prefiere así o prefiere que desde aquí le digan a usted con nombre propio que cambie? ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo lo prefiere? ¿Prefiere que alguien vaya a su casa y le dé el consejo y le digan qué puede estar fallando? ¿O que públicamente le digan que está fallando y que cambie? A Israel le sucedieron ambas. Con los profetas, públicamente el Señor les enviaba la razón. Y públicamente el profeta se paraba ante el pueblo y les decía, arrepiéntanse de su pecado. En Israel hubo una escena una vez cuando cruzaban el desierto y alguien por allí guardó lo que no debía guardar. Dice que el botín del anatema. Y teniendo eso, el Señor allí públicamente hizo juicio sobre quien guardó lo que no debía guardar. Y todo el pueblo al ver el juicio de Dios entonces tuvo temor, tuvo miedo. Pero con la visita del Señor, Él lo que iba a hacer era como esa visita privada a la casa, en la cual a usted y a mí nos iba a decir en qué estábamos fallando y qué debíamos de cambiar. De pronto, cuando nos predicaron la palabra inicialmente, de pronto cuando a usted le predicaron del Señor, de pronto le hablaron de prosperidad, de amor, de paz, de vivir bueno, de nunca sufrir y de nunca padecer. Quizás yo lo escuché cuando recién conocí al Señor, pero esa no es la esencia del evangelio. La esencia es venir a buscar lo que se había perdido. Es decir, los que le habíamos dicho, Señor, no te necesito, yo estoy amañado en el pecado, es más, quiero irme al infierno. Esos son los que se habían perdido. Israel se había perdido, había adorado a dioses por doquier. Los reyes tenían que decirle, los profetas tenían que decirle, elijan a Dios o decídanse a quién van a adorar. El pecado ocasionó que fueran llevados cautivos, que el reino se dividiera y fueran llevados cautivos a un lado y cautivos al otro lado. El estar perdidos ocasionó que por muchos años Dios no les enviara palabra a Israel. Y muchas consecuencias más. Cuando leemos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No son palabras ligeras. No es simplemente de que iban para allá, para el viaducto, y se fueron por otro camino. Simplemente es devolverse y coger camino al viaducto. Va más allá que eso. Estaban perdidos. Es más, el único que podía cambiar esa situación de perdición era el que venía a hacer la visita. Solamente Él.
Con los profetas intentó el Señor, con mensaje, con palabra, con muchas cosas. Pero ¿sabe qué hacían con los profetas? Jesús mismo un día mirando a Jerusalén le dice: oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina a los polluelos? ¿Cuántas veces quise abrigarlos? El salmista había dicho que el que habita al abrigo del Altísimo. Pero Israel no quería estar bajo esa sombra, porque ¿sabe qué hacía con los profetas? Los mataban. Los mataban. Ellos no quisieron, estaban perdidos. Y viene entonces el que puede restaurarles, el que puede cambiar esa pésima situación de perdición en que están. Y comienza Jesús a pasearse por todo Israel, por todas las aldeas, por las ciudades, por los pueblos. Y en muchos lugares era recibida su visita, pero en otras no. En otras, es más, era rechazado. En otras le decían: váyase de aquí. Su propia familia, nos dice la Escritura, no le creyó, fueron incrédulos, y él tuvo que irse porque allí no pudo hacer milagros. Esto es para que comprendamos a magnitud que no todas las personas, por él ser Dios, significa que le van a recibir. Y permítame decirlo un poco más profundo: puede haber entre nosotros quienes, aún siendo miembros de X o Y congregación, no le recibamos en nuestra casa, sino que simplemente caminamos con él para donde él va. Porque si usted lee en la Escritura, la multitud a él lo seguía a montones. Es más, cuando el Señor sanó a una mujer y pregunta: ¿quién me tocó?, algunos se burlaron, porque la multitud lo apretaba. La multitud lo apretaba. Pero lo que el Señor quería no era que caminaran con él por ahí por las calles, tanto que muchas veces se les escondía a esa multitud. Y alguna vez, cuando se les escondió, alguno de ellos le dijo al Señor: te hemos buscado por todo lado, maestro, ¿dónde estabas? Y como no todas las respuestas del Señor fueron paz y amor, les dijo: claro, ustedes me buscan es por la comida que les doy. ¿Y qué hizo esa multitud al escuchar eso? Se descarriaron todos. Se descarriaron, se fueron. Ahí es cuando el Señor le dice a Pedro y a los otros: ¿ustedes también se quieren ir? En otras palabras, ¿ustedes también me siguen por la comida, por los milagros, por las sanidades, por lo que ven o por algo más? La respuesta de Pedro marcó la diferencia a los demás, porque Pedro dijo: ¿y para dónde nos vamos? ¿A quién iremos? ¿Qué otra visita recibiremos? ¿Quién puede hacer en nosotros lo que tú haces? Para comida, pues trabajamos y comemos. ¿Cierto que sí? Para comida trabajamos y comemos. Para sanidad, de todas maneras habrá que morir. Pero lo de adentro, ¿qué? Eso fue lo que Pedro dijo: solo tú puedes hacer lo de adentro, lo que nadie más puede hacer. Solo tú puedes buscar y salvar lo que se ha perdido. Solo tú puedes llegar a donde nadie puede llegar. Pero ojo, la multitud que seguían a Jesús no entendieron eso. Lo seguían por algo diferente. Y pudiera pasar en nosotros que alguien siga al Señor por cualquier motivo, menos por haber sido buscado y salvado. Porque al Señor allá, piensa en esto, mi hermano, filosofando un poco. Si el Señor andando físicamente en medio de ellos, físicamente, o sea, siendo visto, siendo palpado, siendo observado, viendo los milagros que él hacía, cómo se paró frente a una tumba y sacó a un muerto de allá caminando, y viendo la gente eso, muchos no creyeron y le rechazaron. Y le decían: estás endemoniado y echas los demonios afuera por Belcebú. Le decían eso al Señor.
¿qué pudiera pasar con nosotros en este tiempo en el que andamos por fe y no por vista? ¿Qué pudiera pasar con nosotros en el cual no podemos ver al Señor físicamente? Es más, hasta por allá los que no conocen de Dios nos preguntan. Y el viernes una compañera de trabajo me dijo: ¿usted ha sentido a Dios? Uno puede decir que sí abiertamente, pero el otro va a hacer preguntas más difíciles todavía, porque no lo comprenden como nosotros lo entendemos. Amén. Y es probable, como les decía, mis amados, que nosotros, que la razón por la cual seguimos al Señor, por la cual estamos aquí siguiendo al Señor, sea una razón diferente al propósito por el cual Él vino. Es más, en San Juan, como les decía ahora, cuando dice a lo suyo, me inclino más a creer que era a su propósito, a lo que Él había planeado hacer. Cuando se entiende que entonces nosotros seguimos al Señor es por su propósito y no el nuestro, se cumple el versículo siguiente: entonces los que le reciben y creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no por ser miembro de X o Y denominación, no por ser bautizado precisamente, nos hacemos hijos de Dios. Eso hace parte, pero va más allá. Es una actitud del corazón en la cual yo decido creer o no creer, en la cual yo decido recibirlo en mi casa y no simplemente seguirlo en el camino. Porque un varón muy cercano al Señor, muy cercano, tan cercano que el Señor le dice: vea, ¿sabe qué? Voy a edificar mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Muy cercano al Señor, tan cercano que le dijo: no se turbe vuestro corazón, allá en el cielo hay morada para ustedes. Cercano. Pero un día dice la palabra que cuando al Señor lo llevaron a la cruz, este varón tan cercano al Señor seguía al Señor. ¿Cómo? De lejos. Entendemos eso, ¿cierto? Seguía al Señor de lejos. Es más, era de noche, casi de madrugada. ¿Y qué hizo aquel varón? Por allá se fue a buscar un fuego extraño, buscando calorcito. Y en medio de buscar ese calorcito, por allá le preguntaron o le dijeron: usted es de ellos, se parece. Y allá negó a quien era su Señor. Pero otro varón que también había sido rescatado y buscado, ese sí estaba caminando muy cerca del Señor. No tuvo miedo en la cruz. Fue el único que cuando está el Señor en la cruz y los discípulos y seguidores del Señor, todos esparcidos, se quedó parado al lado de la cruz. ¿Saben de quién hablo, cierto? El apóstol Juan, a quien luego el Señor encarga el cuidado de María, porque está parado al lado de Jesús en la cruz. Creo que eso ya es estar cerca del Señor, ¿cierto que sí? Diferente a los otros. Entendamos un poquitico más el propósito de la visita del Señor. Cuando Él entra a una casa, diferente a una visita normal, porque cuando usted visita o lo visitan, lo normal es que la visita, o usted como visita, pues se siente en el mueble o el comedor. Si tiene mucha confianza, voy a abrir la nevera, pero pues no suele ocurrir mucho, pero no más. Pero la visita del Señor es un tanto incómoda, porque su propósito es entrar a una casa y sacar de esa casa los chécheres, sacar de esa casa lo que usted no solamente no usa, probablemente lo use, pero lo que no le sirve. Ese es el propósito del Señor al entrar a una casa. Es decirle a ese padre de familia qué debe de hacer o qué no debe de hacer.
Cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, un principal en el pueblo, alguien respetado en medio del pueblo, el Señor entra a esa casa. Y cuando entra a la casa, ¿dónde está el cuarto de la niña? Y la niña estaba en su cuarto. Y es el Señor quien entra al cuarto y es quien dice quién entra con él y quiénes se quedan afuera. Y él no está en su casa. Amén. Él es el que dice a 9 discípulos quédense allá. Y al padre y a la madre de la niña y a 3 discípulos más, vengan conmigo. Y creo yo que el padre de familia, dueño de la casa, con la autoridad que tenía, pues él podía decir si entraban o no los otros. ¿Me hice entender? Ese es el propósito del Señor. Por eso para muchos es incómoda su visita. Porque Él no entrará a la casa a ver cómo marchan las cosas simplemente, o a ajustar la economía, a mirar si en la alacena falta comida y quizás decirle esta semana te llega el mercado. Probablemente pase porque Él es nuestro proveedor. Pero Él no va con ese propósito a visitarle. Por eso dice a lo suyo vino, a su propósito vino, a lo que había planeado, rescatar, salvar, restaurar, cambiar la vida. Pero los suyos, ahora sí su pueblo, no le recibieron. ¿Qué no recibieron? Simplemente a Jesús o al propósito con que Él venía. Él venía a incomodarlos. Por eso muchos no le recibieron. Y yo estaba pensando en esto, haciendo la comparativa con nosotros. Yo creo que nosotros también muchas veces tenemos en nuestra vida cosas que estorban. ¿Cierto que sí? Si pensamos en el momento, literalmente hablando, en el que usted se va a trastear de casa, creo que es cuando más usted ve cosas que no le sirven, que no utiliza, que hacen que el coroteo sea más grande, que tenga que pagar más para poder moverse de casa, por tener cosas que pronto no utilice, que podría reciclar, que podría hasta botar. Las personas que saben de finanzas incluso dicen que usted debe desechar los muebles viejos, las cosas que están malas, para poder darle cabida a lo que va a llegar nuevo. Pero uno dice, este televisor viejito me sirve, para los niños me sirve, estos muebles me sirven, para que el perro duerma ahí me sirve. Y solemos guardar, almacenar lo que no nos sirve. Y créalo, mi hermano, en la visita que el Señor le quiere hacer a usted en esta mañana, para algunos va a ser incómoda, porque le va a decir que saque eso que tiene guardado ahí, eso que usted está cargando en cada coroteo, eso que usted se está llevando al trabajo, trayendo a la casa, llevando a la universidad, eso con que usted duerme y se levanta en la mañana, eso que no le está dejando dar el paso, eso que usted viene o venía a traer aquí al altar de Dios, pero luego usted se paraba y cogía el chécher y se lo llevaba otra vez. El Señor en esta mañana le va a incomodar, porque le va a decir que lo deje, que abandone eso que le está estorbando. Él quiere incomodar su vida en esta mañana, porque a eso vino Él. Entienda, hermano, la condición en que Israel estaba, perdido. Y yo creo que la nuestra, no siendo Israel, y como lo dijeron los hombres de Dios, no siendo el olivo original, el de raíz, sino el injertado, creo que con mayor razón estábamos perdidos, sin esperanza, con muy pocos gentiles trató el Señor en el Antiguo Testamento. Su trato mayoritario fue con Israel. A los gentiles, es más, mandaba a Israel a que los fuera eliminando si de pronto iban a apoderarse del pueblo. A Israel le decía, no se junte con ellos. Y si estuviésemos en ese tiempo, nosotros seríamos esos ellos, seríamos esos filisteos, seríamos esos pueblos amorreos por allá alrededor de Israel, menospreciados, sin la salvación, sin la esperanza.
Es más, que déjeme decírselo así, si Israel estaba perdido, no hay una palabra para describir, hermano, en qué condición estábamos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, gracias a que ellos le despreciaron, gracias a que ellos no valoraron su visita, gracias a que ellos le hicieron el feo en la puerta, entonces el Señor se paró en la puerta de nosotros y nos dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Porque eso se lo dijo a la iglesia, no a Israel. Estoy a la puerta y llamo. Pero también me preocupa mucho ese versículo, porque se supone que nosotros como iglesia ya lo recibimos en el corazón, ¿cierto? Se supone. Y ayer teníamos una polémica en el estudio que estamos haciendo, y alguien preguntaba: ¿en qué momento el Señor entra a vivir en el corazón de una persona? Y para muchas ideologías cristianas es en el momento en el que hace la oración de recibir al Señor. El momento en el que dice: Señor, perdóname por mis pecados, por todo lo malo que he hecho, te necesito, entra a mi vida. Que en ese momento el Señor se mete en el corazón de alguien. Pero para otros hay que dar unos pasos dignos, frutos dignos de arrepentimiento, por ejemplo. Pasos de obediencia, como ser bautizado, ser sumergido en agua en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. ¿En qué momento suceda? Yo creo que es un poco irrelevante en lo que le voy a decir, porque es más importante que Él se quede viviendo en mí, independientemente del momento en que entre. Y sabe que a esa iglesia, la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, como del verso 15 en adelante, el Señor envía la carta a la iglesia: yo conozco tus obras, ni frío ni caliente, tibio, entre otras cosas. Las iglesias eran elogiadas inicialmente: conozco tu trabajo, que no toleras a X o Y. Pero al final el Señor les decía, los incomodaba al decirles, por ejemplo: si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelero. Amén. Y a esta iglesia de la Odisea le dice: he aquí yo estoy ¿en dónde? A la puerta. ¿Y dónde tendrían ellos que tener al Señor? ¿Afuera o adentro? O cambiemos la pregunta: ¿dónde creían ellos que tenían al Señor? Y yo creo que ninguno de nosotros, si yo le preguntara, ninguno se atrevería a decir: sí, yo tengo al Señor viviendo afuera, pero es que hoy lo voy a dejar entrar. Yo creo que no, yo creo que todos creemos en esencia que Dios vive en nosotros, porque es lo que creemos y lo que hemos aprendido y nos han enseñado también. Pero es importante saber, mis amados hermanos, que el Señor en muchas ocasiones, nosotros con nuestra actitud, lo colocamos afuera, lo colocamos allá donde Él no debe de estar, porque Él debe estar dentro. ¿Sabe algo que me encontré, mi hermano, analizando esto? El Señor es la única visita que viene no solamente a visitar, sino a quedarse viviendo conmigo. Amén. Si usted me visita, mi hermano, podemos hablar horas si quiere. Hay hermanos que han ido a casa y a la madrugada por allá se van de la casa porque hablamos mucho. Pero que se quede viviendo en mi casa, ya está como muy duro. No creo que pase. Incluso hasta la familia, ha pasado que usted recibe familia en casa por alguna situación, por alguna calamidad, pero llega el momento donde usted dice: cierto, no estoy tan cómodo con esta visita que se quedó viviendo en la casa, porque se perturbó su privacidad,
porque usted ya no puede salir tan tranquilamente como antes, porque quizás ya no pueda dejar las moneditas por ahí tan mal puestas. Uno nunca sabe. Con el tiempo esa visita se vuelve incómoda, aunque sea su familia. Pero quiero que usted lo piense respecto al Señor. Si con el tiempo esta visita que vino a quedarse en su casa se ha vuelto indispensable para su casa, o usted está incómodo porque el Señor se quedó viviendo ahí en su casa. Porque cuando de pronto usted, por esos chécheres que tiene guardados en casa, tiene algunas inclinaciones al mal, si de pronto usted en su corazón está albergando por allá pensamientos y deseos no agradables a Dios, y probablemente en algún momento usted le dé rienda suelta a lo que tiene guardado en su corazón, probablemente usted va a actuar y usted voltea y se da cuenta que el Señor está ahí, mirándolo dentro de la casa. Creo que usted con visita en su casa no anda de cualquier manera vestido, ¿cierto? De pronto si está solo con su esposo, esposa, o si está solo, pues usted anda tranquilo, en pijama. No sé cómo andará usted en su casa, pero creo que cuando haya alguien de visita, usted no anda así. Amén. Entonces, si el Señor habita en mi casa, será una razón suficiente para yo no andar de cualquier manera en mi casa. Será una razón suficiente para decirle no a esto y decirle no a lo otro, porque es que el Señor vive conmigo y no puedo permitir que Él se vaya de mi casa. Para mí esta visita se volvió indispensable, necesaria en mi casa. Y no puedo permitir por ningún motivo que el Señor me mande a través de algún mensaje, a través de algún WhatsAppazo, a decirme: estoy afuera, ¿me puedes abrir por favor? No sé, me imagino en la mañana, usted de pronto con sus hijos, 10 años, 11 años, no salen a la calle solos, es peligroso, es de madrugada, estamos todos durmiendo. De repente su hijo le escribe: ábrame que estoy afuera. Debe ser terrible, ¿cierto? Ustedes dicen que, no sé si ha pasado, pero ¿en qué momento se salió de la casa? ¿Cierto? Y si se salió, pues seguramente salió muy calladito, sin que nadie se dé cuenta, pero no llevaba llaves para entrar. Y escribe: ábrame que estoy afuera. Y yo creo que el deseo del Señor no es salirse calladito a la madrugada. Yo creo que su propósito no es vivir afuera, sino dentro de nosotros. Pero nosotros sí podemos abrir la puerta y decirle: chao. De ahí, mis amados hermanos, entonces, que tener al Señor viviendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestra vida, debe de reflejar muchas cosas. Debería reflejar muchas cosas, si el Señor vive en la casa o no. Amén. Usted en la lectura que haga de los evangelios se da cuenta: casa donde el Señor entraba, casa donde Él hacía algo. Casa donde el Señor entraba, casa donde Él hacía algo. Incluso el Señor fue mucho más allá, y en casas donde de pronto por la distancia o por alguna situación, como aquel varón que le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, sé que tienes el poder para hacer el milagro de lejos, y el Señor de lejos lo hacía. Hay una combinación entre: Señor, quisiera que entres a mi casa, pero hay un desorden impresionante en casa, pero tengo la fe, tengo la certeza de que si entras, de que si miras a mi casa, de que si te fijas en mí, algo en mí va a cambiar, algo en mi casa va a ser transformado, no voy a ser el mismo. Por eso, mi hermano, si su vida es la misma hace mucho tiempo,
Si de pronto su vida se quedó estancada hace tiempo, no hay fruto, no hay visión, como predicaba el hermano de Arcón esta mañana, no hay misión, no hay visión, no hay deseos, simplemente esto se volvió rutina, esto se volvió costumbre. Probablemente el Señor no está en su casa. Probablemente usted le abrió la puerta hace rato. Probablemente, discúlpeme esta expresión, usted salió por ahí mal vestido, en calzoncillos, por la sala de su casa, y el Señor volteó la mirada para no ver esa vergüenza, pero usted es cómodo andando de esa manera en casa. El Señor optó por salirse de allí, porque usted no respetó la visita, porque usted no valoró la visita, porque usted simplemente se acostumbró a que él se volvió un miembro más de la casa. Y como es miembro, es parte de la familia, entonces también que él se acostumbre a nosotros. Pero le dije ahora y se lo voy a repetir y lo reiteraré las veces que sea necesario: él no vino para acomodarse a mi manera de vivir. Él vino para cambiar mi mala manera de vivir. Él vino para transformar ese desorden que había en mi vida. Yo sé que Él está incomodando en esta mañana muchas casas. Él ya está tocando la puerta, pero usted ya sabe a qué quiere entrar el Señor. Usted ya sabe a qué quiere entrar el Señor. Y hay veces cuando la casa da la posibilidad de usted ver quién está tocando, ¿usted qué hace? Dicen los niños: calladitos, no hagan ruido para que piensen que no hay nadie en la casa. No, yo no lo he hecho, no, yo no. Calladito, no vaya a gritar. O estamos recostados todos allí, tocan las puertas, domingo 2 de la tarde. ¿Quién podrá ser? Si me necesita, que llame. Pero si la casa da posibilidad de que usted una rendijita y sepa quién es, usted decide si abre o no. Seguro que sí. Usted toma la decisión si abre o no abre la puerta. Quien está afuera, a menos que sea dueño de lo ajeno, no entrará forzando la puerta. A menos que sea dueño de lo ajeno, ese sí se mete como sea. Pero el Señor no se meterá a la fuerza a su casa, sino que llamará. Y llamará las veces que sea necesario, hasta que usted se dé cuenta que Él se salió y usted no se dio cuenta. Hasta que usted se dé cuenta que Él es parte de usted y que usted lo necesita en la casa. Hasta que usted se dé cuenta de que si usted lo tiene viviendo afuera, probablemente la economía, el mercado y muchas cosas, la salud y muchas cosas físicas podrían alterarse, o puede que no, pero hay algo más esencial, más importante que lo anterior, y es que cuando el Señor habita en la casa, habita en la vida, mi alma tiene paz, tiene tranquilidad, camino seguro. Es cuestión de que Él habite en su vida. Usted podría literalizar este mensaje y decir en su casa, hacer una oración: Señor, viva en esta casa, en este cuarto, bendiga a los niños. Y bueno, y podríamos ir a su casa y sentir un ambiente especial, porque se siente. Casa cristiana que se respete tiene que sentirse ambiente especial. Si no, el Señor no está ahí. Pero esto va más allá. No es solamente que Él habite en las cuatro paredes, sino que Él habite en usted, porque usted es la casa de Dios. Usted es el templo del Espíritu, la casa de Dios. Usted es el lugar donde Dios quiere habitar. Y si de pronto usted, cuando, no sé, el pastor o cualquier persona lo llama media hora antes, voy para su casa, y la casa está hecha un caos, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Organizarla? La casa de por sí debería estar organizada. Debería. Pero si no es así y sabe que alguien va a visitarle,
Usted tiene que organizar su casa para la visita que va a recibir. No se preocupe por el Señor. No se preocupe si esta mañana el Señor le está tocando y usted siente, sabe que su casa está hecha un desorden. No lo deje afuera. Es más, invítelo a que le ayude a arreglar su desorden. Que Él con todo gusto va a entrar y va a acomodar las cosas en su lugar. Él con todo gusto le va a decir: vea, eso que está ahí, vea, esos deseos carnales hay que sacarlos. Esa pereza que tiene para orar y leer la Biblia hay que sacarla. Es más, pongamos la Biblia en el centro de la casa. ¿Me entendió? Él va a acomodar las cosas donde deben de ir, porque Él es el amo de mi casa y de su casa. Porque Él, mi amado hermano, es quien en su propósito, en su deseo, quiso venirse a meter a su vida, porque su vida estaba mucho más que perdida. Para ir concluyendo, yo quiero entonces que usted analice en esta mañana, piense por un momento, ¿cuál es su actitud frente a la visita del Señor? ¿Cuál es su actitud frente a que el Señor hoy le esté tocando a la puerta de su casa? ¿Qué va a hacer usted frente a ese llamado de Dios? Cuando digo actitud me refiero a eso, a qué haré al escuchar esto. Amén. ¿Qué haré? Y tengo varias opciones. La más común que suele pasarnos a nosotros es: sí, bonito mensaje, el Señor me ama, está tocando a mi puerta, Dios los bendiga a todos, salimos y se nos fue todo, se nos fue el culto. ¿Suele pasarnos o me pasa con frecuencia a mí? Y entonces llego a la casa y hay otros temas, hay otras preocupaciones, hay un almuerzo esperando que hace que me olvide. Tengo otra opción y es decir: Señor, tú ya vives en mi casa. Sé que estás en mí, ya has acomodado el desorden, ya haces parte de mi vida, de mi familia, y de aquí no te vas a ir. Hay otra opción y es: Señor, sé que por mis actitudes, por mis cosas que estoy guardando, no te he dado el espacio en mi casa. Porque así que guardamos cosas. Guardamos cosas que creemos necesitar. Analice esto que le voy a decir. Guardamos cosas que creemos necesitar. Y yo creo que si hablamos de necesidad, nuestra necesidad es Dios. Es verdad que hay necesidad de alimento, necesidad de trabajar, necesidad de cantidad de cosas, pero yo le invito a que haga la lista de prioridades. Y lo que esté de primero en ese listado es en lo que usted más se va a preocupar. Y quiero que en esta mañana la actitud frente a lo que está oyendo es que ponga tener al Señor en su corazón y en su vida y en su casa y en su familia como prioridad. Asegúrese que en su casa, en su familia, en su núcleo familiar, no solo en usted, sino también en ellos, habite el Señor. Asegúrese de eso. Por eso esto me lleva a pensar en algo. ¿Cuántas veces nosotros en casa toleramos cosas en los nuestros? Teniendo la facultad y la potestad de decirle a él, a ella, al esposo, a la esposa, a los hijos o a alguien más: eso no se permite aquí. Hay que asegurarnos de que no solo en mí, que en mis hijos, que en mi esposa, esposo, que en todos habite el Señor. Asegúrese de eso, mi hermano, y salga con la actitud correcta en esta mañana. Yo sé que vamos a salir a almorzar y se nos va a olvidar lo que hemos hablado aquí, pero no deje de pensar en esto. Es necesario que el Señor hoy pose en nuestra casa. Es necesario. Fueron las palabras dichas por Jesús a Zaqueo.
No le dijo, si quieres me recibes, si tú deseas ábreme la puerta, si de pronto no tienes nada más que hacer, es más, si no hay otra visita más importante. No, le dijo, es necesario. Y estando dentro de la casa le dijo, ¿por qué es necesario? Porque vine a buscarte a ti, que estabas perdido. ¿Entiende la magnitud de lo que el Señor trata de decirnos en esta mañana? Póngase de pie, por favor, para que culminemos. Y vamos a cantar como Zaqueo, que es la canción lema de este mensaje. Pero no vamos a cantarlo simplemente porque ya me lo sé de memoria o bueno, sino que lo haremos una verdad de nuestra vida. Y hay partes de la canción donde se le dice al Señor, estremece o cambia mi estructura. Y eso ya va mucho, muy allá, muy lejos. Eso ya es decirle, Señor, acomode adentro todo como a usted le parezca. Si quiere poner la cama en la sala, póngala. Si quiere poner la cocina allá en el cuarto del fondo, póngala como a usted le parezca. Amén. Porque creo que es necesario, mis amados hermanos, y más en este tiempo. Y no sé si usted ha analizado, pero constantemente se nos está repitiendo en mensajes que viene el acontecimiento que la iglesia espera, que está pronto. Y sé que nos preocupamos por señales y que porque Israel esto y lo otro, y porque la guerra de allí la otra, y porque el anticristo, y porque la vacuna, y porque el microchip. Pero lo que a esta iglesia le debe preocupar es que el Señor, que un día nos va a levantar, que un día nos va a llevar a la patria celestial, esté viviendo en el lugar correcto, lo tenga viviendo en el lugar que Él se ha propuesto vivir. Por eso levante sus manos, por favor, en esta mañana. Cierre sus ojos y al Señor le vamos a decir que entre a nuestra casa, si lo tienes afuera, que entre a mi vida. Admiramos las palabras de aquel varón que dijo, Señor, no soy digno de que entres. Y probablemente no seamos dignos de que Él entre, pero dígale que entre. Dígale que lo necesita hoy más que nunca. Dígale que las situaciones, que las problemáticas, que la escasez, que la falta de trabajo, que la enfermedad, que la pérdida lo tiene agobiado. Él no entrará a su casa para arreglar su economía, para darle estabilidad, para darle posesiones, herencias. De pronto se las deje, pero ese no es su propósito. Él entrará para darle paz a ese corazón que está atribulado, que se atribuló por la pandemia, que se atribuló por la escasez, que se atribuló por las pérdidas, que está atribulado por tantas cosas. Pero el Señor dice en esta mañana, entrando a tu casa, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo creo que en esta mañana necesitamos tanto del Señor para que no almacenemos en nuestro corazón lo que no necesitamos. Y no solamente no necesitamos, lo que nos está estorbando en el paso, lo que nos está estorbando en el camino, lo que está ocupando el lugar de las cosas que el Señor trae cuando entra a la casa. Esta mañana el Señor quiere dotar su casa con dones, con ministerios, con visión, con llamado. Esta mañana el Señor quiere darle a su vida el cambio que hace mucho debía darle. Esta mañana el Señor quiere entrar y sentarse a cenar con usted a la mesa. Dígale con todo su corazón, entra en mi casa.